lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla el Pueblo. El día de hoy es 10 de marzo. Seguramente los amigos televidentes que nos miran se preguntan cómo es que lo que resultó decidido por el Jurado Nacional de Elecciones afectará a los candidatos que siguen en carrera y que también están sujetos a que se les aplique la ley electoral de no hacer regalos durante la campaña electoral. Señor director, presente usted el primer titular de la noche. Más tachas en el Jurado Nacional de Elecciones. La ley es para todos. Nos acompaña esta noche Harold Alba, escritor y panelista además de nuestra mesa. Harold, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jota. También nos acompaña Paul Laurent, escritor y ensayista, y Marco Lajara, analista político. Paul, buenas noches, bienvenido. Marco, ¿qué tal? gracias Un por gusto. acompañar estar en la mesa. La ley es para todos. Ya salieron dos por haber no cumplido con la ley, se dice. Hay algunos más en la mira. ¿Qué opinas? A ver, lo interesante es que hay un ojo vigilante sobre la conducta de los candidatos en la campaña, y como yo tuve la mala experiencia de ver cómo un candidato este domingo en Pucusana regalaba, no puedo revelar el nombre porque no le tomé foto y no quise entrar en la denuncia, pero creo que los ciudadanos e inclusive el órgano encargado del proceso electoral debería tener vigilantes quienes se encarguen de revisar si esto viene ocurriendo significativamente para que las tachas y las infracciones no sigan prosperando, ¿no? Paul. Mira, a ver, lo rescatable aquí es el cumplimiento de la norma, el imperio de la ley. Durante toda la vida republicana nos hemos quejado de que eso ha sido precisamente uno de los problemas, que la gente no respeta normas, que la gente se zurra en las disposiciones legales. Sin embargo, aquí algunos se quejan precisamente porque ahora se cumple la ley. Y cuando eso debería ser motivo de júbilo, ¿no? De un desfile patriótico, claro, qué sé yo, abanderamiento, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo eso genera ciudadanía y genera algo que nos hacía falta, que es respetar normas, ¿no? Bien, ¿Qué piensa, Jorge? Ahora, lo que está sucediendo en este momento es algo que ha pasado casi en todos los procesos electorales. Lo que pasa es que, como bien lo dice Marco, ahora ya tenemos un ojo vigilante que, así como estaba la expectativa de sacar a un Acuña y a un Guzmán, a uno por informal y al otro por inmoral, entonces ahora con todo este anticuerpo que genera ya de por sí la candidata Keiko Fujimori, anticuerpo que hoy día ha sido muy bien demostrado en el Cusco, más de 4.000 cusqueños en la plaza principal emitiéndole su rechazo, diciéndoselo directamente, no queremos más fujimorismo. Entonces, ahora que se ha descubierto a esta candidata y a su hermano regalando cosas en los mítines que han hecho, en algunas actividades proselitistas, entonces ya han sido pues, presentados estos recursos, ¿no? En este escenario tenemos, y le dejo esa pregunta, que el señor Vladimir Guaroc en Junín, Satipo, entregó víveres, pero su defensa es, y lo dejo para análisis: yo entregué víveres que me dieron para entregar, yo no los compré, yo solo los di. ¿Válido, no válido como excusa o como un argumento de defensa? A ver, en el mundo legal siempre existen la verdad legal y la verdad real. Yo en este caso no tengo ninguna duda que no importa cómo lo adquieres, no importa cómo llega a tus manos, lo que importa es la utilidad que le das. Si esa utilidad es para obtener una ventaja, particularmente votos, sin duda que es una infracción legal, ¿no?
¿Qué opinas? Sí, ciertamente. A ver, pero quiero aclarar ahí, discrepar con Harold, ¿no? Cordialmente, como siempre. Lo que ha sucedido en el Cusco, a ver, no hay que alegrarse porque es una agresión. Un momento. O sea, una cosa es protestar y otra cosa es agredir a una persona, ¿no? Y ahí lo que ha habido es agresión. Y eso hay que rechazarlo de plano, ¿no? Si eso se vuelve a repetir, y yo creo que Keiko la va a tener difícil siempre, ¿no? Siempre hay que rechazarlo, porque ya tenemos problemas legales serios. Hay candidatos que están hablando, porque los han castigado, que hay fraude. Y encima, manifestaciones que se desbordan, la cosa es complicada. Ahí sí podríamos entrar en una situación que ya va más allá de lo legal, ¿no? Sí, pero no he dicho que me alegra que le haya pasado esto a Keiko Fujimori. Lo que digo es que ya hay un rechazo evidente que ahora se está haciendo de una forma pues explícita, pero por supuesto yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia. Lo correcto sería, en todo caso, de que esas ansias por querer decirle a la candidata que no la queremos se resuelvan de otra forma, ¿no? Vía procedimientos legales, que procedan de pronto sí con la presión popular a que las denuncias que se han hecho contra el fujimorismo sean aceptadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero déjame aclarar un tema. Harold, ¿es oportuno en este momento que sigan las tachas, en realidad, mal dicho tachas, pero que sigan los retiros de los candidatos por estas inconductas, ahora que ya sanciones arrancó? Es el término. Correcto. Lo que pasa es que ahí, a ver, la norma te permite hasta el último día prácticamente, hasta Lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Habla el Pueblo. Nos dicen que en algunas partes de la ciudad no está llegando, hubo una pequeña interrupción en la señal, sin embargo todo ha vuelto ya a la normalidad. Seguimos con nuestros panelistas, Harold Alba, escritor, Paul Laurent, escritor y ensayista, y Marco Lajara. Hablábamos de esta coyuntura del sentir popular en los últimos días por la salida de los candidatos mencionados o ya conocidos. Sí, decíamos de que Fujimori, la candidata que representa el fujimorismo, visitó la ciudad de Cusco y más de 4.000 personas en una manifestación han salido a demostrarle su rechazo, ¿no?, frente a esta candidatura y sobre todo frente a estos incumplimientos que ella está teniendo respecto a la ley electoral. Ya sacaron a 2 candidatos por haber por haber infringido la ley. Y esta señora, pues hay evidencias, hay videos, ¿no?, en el que ha estado regalando no solamente dinero, sino también obsequios materiales, y han presentado algunos recursos para también pedir que se la saque de la campaña. Mira, en la mañana una congresista, candidata al Congreso por el partido de la señora Fujimori, tuvo una versión distinta con relación al hecho de la señora Fujimori del 14 de febrero dando dinero en el Callao. El día anterior, que fue ministro, no me acuerdo su nombre, Quimper, ¿no?, había dado la versión que ese hecho había ocurrido a mediados del año pasado, 2015. Esta congresista, candidata, no recuerdo el nombre tampoco, señalaba que ella había estado el 14 y que había visto todo, pero negando el video decía que Keiko no había entregado el dinero. Curioso, porque en el video sale clarísimo el hecho, ¿no? Es decir, el hecho existe, la situación se dio y tiene que procederse. Exactamente igual que el señor... Y ahí es cuando aparece esta manifestación de Cusco que, si podemos citar la historia, los 4 suyos, ocurre por la misma razón. Es decir, no existe la institución que se encargue de sancionar oportunamente este tipo de actos que infringen la ley, que es el regalo, la dádiva, que está además tipificado y como hemos dicho al principio, el ojo ciudadano tiene que estar vigilante y de las instituciones sin duda. Yo pongo una pregunta para ustedes. Si niegas lo evidente, ¿no?, la gente mira que se está entregando el dinero y sale alguien y dice, no, eso fue fuera de tiempo. La gente se indigna y pasan cosas como las que están pasando ahora en el Cusco. Nadie justifica la violencia, pero nadie negará que es un serio incidente que evidencia la indignación de la población. Yo te cito un tema antes de que mis compañeros puedan también hacer el análisis. El terrorismo ocurre por eso, no por la pobreza, sino por la postergación. Porque no encuentras esa institución a donde tú tengas que ir a llamar cuando tu hijo se está muriendo.
Y esto puede terminar en lo mismo. Es decir, ante estas infracciones no existe una autoridad que salga a defender a los ciudadanos. Bueno, ahí discrepo, porque el terrorismo empezó porque un grupo de psicópatas se les ocurrió incendiar la pradera, así de simple, ¿no? Y algunos lo aplaudieron, otros se pusieron en el balcón, ¿no? Pero ciertamente genera problemas cuando el político señala una cosa y miente descaradamente. Y hoy día, con los videos, la internet, o sea, todo se sabe, al fin y al cabo. Nosotros vamos a ver algunas imágenes, sino antes señalar que nosotros, como oposición del canal, rechazamos cualquier acto violento. No es la manera de ser democracia. Y queremos mostrar esto para el análisis de ustedes como panelistas. Señor director, adelante con las imágenes del Cusco. En el Cusco, donde se ha llevado a cabo el mitin de la lideresa de Fuerza Popular, y vemos que hay un grupo de gente que está protestando y los han cercado. ¿Desde qué hora ustedes están? Esta es la respuesta de años de injusticia, y la juventud del Cusco no puede olvidar todo el atrocinio que causó el régimen fujimorista, todo el maltrato que hizo, todo el robo que hizo. Estamos tratando de ingresar, pero no nos permiten. Están quemando también, como vemos, papeles, están quemando palos, están quemando los afiches de Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Esto es lo que se está viviendo en la Plaza Santiago, aquí en el Cusco. Vamos a tratar de conversar. ¿Por qué esta reacción? ¿Desde qué hora están acá? ¿Por qué están reaccionando de esa manera? ¿Qué? Por defensa de nuestra patria, del país, nunca más vamos a permitir otro decenio de represión, opresión contra nuestro pueblo. La violencia nunca será una respuesta, sin embargo tenemos que entender qué está pasando, Harold. Mira, Marco Lajara dijo que esto se debe también a esa palabra a la que llamamos postergaciones, ¿no es cierto? Al pueblo peruano, cuando se queja, generalmente la respuesta ha sido muy lenta o no digo nunca. Paul dice que los terroristas fueron unos loquitos que se decidieron incendiar la pradera. Es probable que no haya sido el método, no haya sido la forma. Yo no justifico para nada a los terroristas. Pero también no nos olvidemos de esas palabras a las que ellos se aplicaban, que era la lucha reivindicativa. Entonces, cuando ocurren hechos como el que está pasando con la señora Fujimori, en el que ella sabe perfectamente, porque no es la primera vez que es candidata, que tiene prohibido regalar dinero, que tiene prohibido regalar dádivas, que tiene prohibido hacer promesas de que va a dar dinero, porque eso es lo que también dicen en el Callao, que no los apoyaban y por lo tanto ella va con su grupo a premiar a estos señores de factor no sé cuánto. Entonces, yo creo que si la ley ya se le aplicó al señor Acuña y al señor Guzmán, o sea, ¿qué tipo de corona tiene Fujimori para que tampoco no se la trate de la misma manera? Además hay que recordar, Cusco tiene un viejo historial de acciones no precisamente muy santas con algunos personajes de la política, ¿no? Así que desde los años 50 y más, ¿no? A ver, el Partido Socialista no se funda en Lima, ¿no? Se funda en el Cusco. O sea, hay una vieja tradición de lucha. ¿Qué reflexiones tiene de estas imágenes? Lamentables porque ciertamente la violencia siempre es mala consejera, para empezar, ¿no? Se puede protestar, ciertamente hay todo el derecho a protestar, pero hay maneras, ¿no? Y en democracia esas maneras son pacíficas siempre. Y interesante, al margen, como bien se refiere en el tema de la violencia, interesante que reaccione, porque hace poco vimos un asalto en la vía expresa y el país convulsionó y los medios convulsionaron. Eso ocurre permanentemente en provincias y nadie se preocupa de eso. Entonces, esta es la reacción de provincias, la reacción de esos pueblos que nunca ven lo que ofrecen los candidatos. Y cuando va Fujimori a decir lo que seguramente ha ido a ofrecer y sabe perfectamente que durante los 10 años de Alberto no se cumplieron lo que ellos hubiesen querido, menos ahora puedes aceptar a otra de la dinastía Fujimori que venga a mentirles como descaradamente ocurre en provincia. Quiero insisto, darles un dato adicional para el análisis. Sí. El día de hoy, perdón, para el día de mañana, un colectivo ha convocado una marcha y está publicado en varios medios, tomaré el de la República. Keiko Fujimori convocan a marcha este viernes para exigir que se le excluya de la candidatura. Y leo breve, desde las redes sociales, el colectivo exige que Keiko Fujimori quede fuera de carrera por violar la ley con entrega de dádivas y regalos. Bueno, la movilización se desarrollará, dice, el viernes 11 de marzo desde las 5 de la tarde y partirá de la Plaza San Martín hacia el Campo de Marte.
hemos visto ya no es solo provincia, sino... Hemos visto la reacción de provincia, ¿no? Ya lo hemos visto muy claro en el video. Mañana vamos a ver la reacción de Lima, que yo creo va a ser contundente y mayor, porque hay que exigirle al Jurado, ¿no?, Nacional de Elecciones que aplique la ley así como ya se la aplicó a los otros. Ahora, hay otro tema. Lo que ha pasado en Cusco en realidad no alegra para nada la violencia, pero sí a mí me da cierta señal de esperanza, porque nosotros los peruanos siempre hablamos de que en nuestras caras nos están robando, están matando a nuestra gente, están expropiando nuestros recursos y nadie dice nada, nadie reclama. Cuando vemos estas cosas que están pasando en rechazo a alguien que representa a todo ese régimen que nos robó durante 10 años, entonces a mí me hace sentir un poco tranquilo, porque siento que efectivamente el pueblo peruano ha logrado recuperar su capacidad de indignación. Y eso yo creo que es prometedor. No, ciertamente hay una sensibilidad mayor desde hace buena cantidad de años con relación a temas contra la corrupción, manifestaciones y demás, ¿no? Pero siempre por su causa, y eso hay que insistirlo, ¿no? Ahora, estas manifestaciones, lo que puede ocurrir mañana, por ejemplo, con relación a Keiko, es parte de ese gran rechazo que Keiko siempre ha tenido. Enorme rechazo. Es la candidata junto con García que tiene mayor rechazo. Entonces, ahí está pagando no Keiko por sus acciones, sino... Ahí tengo una pregunta, si me permites. Sí. La señora Keiko Fujimori ha dicho, somos la candidatura que tiene menos antiguos, menos... Lucha con firmeza para conservarla. La Red Bicolor de Comunicaciones ofrece sus disculpas a sus televidentes, ya que hemos presentado algún tipo de desperfectos en algunas partes de la ciudad. Nuestros ingenieros, el equipo de nuestros ingenieros está trabajando intensamente para corregir estos defectos. Estamos acompañados en la mesa de Hable el Pueblo de nuestros panelistas Harold Alba, Paul Loren y Marco Lajara, analizando la coyuntura política actual. Harold, íbamos haciendo una suerte de conclusiones de lo que se vivió en el Cusco, de estos eventos que son muy serios, incidentes, y de cómo miras lo que está pasando. Bueno, decíamos que hay hechos contundentes, pruebas contundentes de que la candidata del fujimorismo ha estado entregando dinero y obsequiando dádivas. Entonces, tanto la población del Cusco como la limeña el día de mañana van a hacer lo mismo que ya sucedió allá. Han habido marchas de protesta contra esta candidata. Mañana va a haber lo mismo, Campo de Marte hasta Plaza Martín, hasta el Campo de Marte, con la finalidad de exigirle al Jurado Nacional de Elecciones que, así como le aplicó, digamos, la ley a Acuña y a Guzmán, suceda lo mismo con esta señora. No, además que va a ser importantísimo que el jurado, tome una decisión al respecto, porque eso va a hacer que no solamente se viere como sancionadora a Guzmán y a Acuña, sino una candidata, ¿no?, la hija de un dictador para algunos, un autócrata para otros, pero es una candidata que tiene un nivel de aceptación importante y tiene un poder importante. En la lógica de Verónica Guzmán, de Verónica Mendoza sería un autócrata, porque el 95 fue elegido democráticamente. Sí, fue dictador técnicamente por 2 años. Por golpes, claro. Exacto. Es el termómetro de la población. Yo creo que la gente cansada de no encontrar en las autoridades esa respuesta que ellos quieren, y sobre todo jóvenes, que es un tema bien interesante. Esta es la reacción de los jóvenes y el involucramiento de la sociedad en una campaña electoral. Eso a mí me gusta, al margen del tema violento, que los chicos hoy día estén más interesados, porque se les veía algo tibios, algo alejados de esto. Pero no solo eso, sino que incluso hasta habían reportajes en el que supuestamente los jóvenes no sabían quiénes eran o quiénes habían sido los protagonistas desde la década
del fujimorismo, ¿no? Entonces, que hayan sido jóvenes los que hayan tomado las calles para rechazar a esta señora, entonces como que nos da otra lectura también. Desde la época de mi generación, los 90, se hablaba de la generación X, ¿no? Que era la generación que le importaba un comino todo, pero a ver, tampoco nos hagamos ilusiones, ¿no? Lo que hemos dicho siempre, si tienes voto obligatorio, no te quejes después porque hay voto irresponsable. Sobre esto, ¿el Jurado Nacional de Elecciones dará la talla en estos momentos? Si sanciona a Keiko, yo creo que se lleva los laureles. Yo creo que es la gran oportunidad que tienen para, en un proceso serio y después de haberse empoderado con el retiro de Acuña y de Guzmán, creo que es el momento histórico para que apliquen el principio de autoridad y demuestren evidentemente que Fujimori tiene que estar fuera de carrera, ¿no? Ahora, ¿esto no orilla al Perú a una situación más crítica políticamente? No, ciertamente la situación no es feliz. O sea, no es grato estar en una situación en la cual se eliminan candidatos, pero también la culpa es de los candidatos. La responsabilidad es de ellos. Lo que hace el jurado es sancionar. Ciertamente que la propia legalidad es un caos. Y lo que tiene que suceder, a ver, cuando terminan estas elecciones es subsanar las normas, mejorarlas, ¿no? Y eliminar las que están malas, porque ciertamente hay un problema. Y ese problema estaba avisado desde el año pasado. Esto no es una novedad, ya se sabía que esto iba a suceder. Ahora, han comenzado a surgir algunos comentarios en las redes sociales, sobre todo, y dicen que el poder fáctico ya no querría apostar tanto por Keiko, porque sería una candidata de la polaridad, ¿no? O sea, que si llegara a ganar en el hipotético, negado por algunos, sería una candidata que tendría mucha polarización y que no ayudaría. Pasa que ese poder fáctico al que nosotros siempre nos referimos no solamente tiene en Fujimori a uno de sus candidatos, ¿no? O sea, en realidad hay otros candidatos que son bancados por este poder fáctico. O sea, ya sacaron a Guzmán. Acuña bien pudo haber sido también un topo de ellos. Queda PPK todavía, ¿no? O sea, el mismo García. El hecho a veces de que busquen esta especie de polarización, más bien yo lo veo como que juegan a tablero simultáneo, apuestan por dos, no importa que gane cualquiera, porque igual es parte, digamos, de ellos, ¿no? Yo veo al fujimorismo como un grupo de inversionistas, como un tema de negocio. Yo no veo ahí que haya ética ni moral, ni les interese mucho lo que piense el establishment intelectual, cultural que protege el sistema ético del país. O sea, a ellos no les interesa eso y no tengo ninguna duda que el poder fáctico, ese análisis respecto a que si Keiko representa la polarización, no lo hace. Esto es un negocio y con el fujimorismo ellos tienen luz verde para hacer todos sus negocios. Pero es negocio, ¿no?, para todos, ¿sabes? Yo no lo limitaría solamente ¿al poder fáctico? A Keiko, ¿no? Precisamente, o sea, yo quería todos. abrir el abanico. Se han hecho señalamientos también a la candidatura de García Pérez y a la de Pedro Pablo Kuczynski, que, de acuerdo a los que acusan, también tendrían problemas. ¿Es un poco solo disparar contra todos o habrán fundamentos en eso? No, obviamente la labor del jurado es hurgar, ¿no?, en hechos, no especular, simplemente encontrar realmente situaciones reales que ameriten una sanción, ¿no? No es cuestión de inventar tampoco, ¿no?, ni acusar como ha hecho Guzmán en su comunicado el día de ayer. Dice, bueno, todos los demás han cometido errores y por eso deberían también a mí dejarme participar, porque todos tienen pecados, ¿no? Los pecados de otros no te hacen santo a ti. Eso es bien peruano, ¿no? Lamentablemente es muy peruano. O sea, el otro lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Al otro no lo sanciona, bueno, entonces yo tengo licencia para hacer lo mismo y más y peor. Y cuando te atrapan, utilizas ese argumento. Además, lo hemos visto. No te olvides y acuérdense, una mentada de madre en el Congreso de la República de Mauricio Mulder. ¿Y cuál fue su justificación? El otro lo había insultado. Él es padre de la patria, era padre de la patria, no para insultar y para devolver insultos, pero no le pasó nada. Y ojo, eso es delito. Eso es delito, porque ahí hay un tema de injuria. Su justificación más profunda fue porque yo tengo calle. Claro, sí. Y rebotó como un mérito, ¿no? Como un mérito. No se dejó. Se viralizó. Pero hay gente que le gusta eso, pues, ¿no? Pero un político, sobre todo de ese nivel, no debería caer en eso. Por eso es que esta es la oportunidad grandiosa del jurado de sancionar estos temas que lo pondrían en un liderazgo irrefutable. Pero claro, evidentemente con liderazgo, con sanción, con toda la legalidad al costado. Si vas a salir, tiras la resolución y te escondes, difícil. Claro, la oportunidad que tienen los ciudadanos de buena voluntad, de mirar esta crisis, es decir,
podemos articularnos en algo positivo. ¿Existe? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Nosotros siempre hablábamos de que no había, como que los peruanos habían perdido la capacidad de indignarse, ¿no? Ahora vemos a la gente levantándose, saliendo a marchar, a protestar en función a exigir a que se cumpla la ley, algo que no pasaba hace muchos años. Entonces, a mí eso sí lo miro de una forma más bien alentadora y creo que también es un claro mensaje para los partidos políticos para que en la próxima elección, ¿no?, empiecen pues a respetar su institucionalidad, empiecen a respetar su democracia interna y empiecen sobre todo a respetar a sus militantes, porque aquí lo que tenemos es una crisis en realidad de partidos, porque quienes están acusados de que no deben participar porque han fallado o han incumplido con la ley son los cabeza de partidos. ¿Y esto no obliga también a que las instituciones comiencen a ser partidos más sólidos, con mayor representatividad y comenzar a hacer ese trabajo con miras a los próximos procesos? Sí, claro, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, en el Partido Cívico Obras estamos trabajando desde ahora ya con el tema de la recolección de firmas y la organización de coordinadoras cívicas distritales, regionales y departamentales. Precisamente el día sábado tenemos una entrevista en Villa El Salvador, en una radio local. Vamos a hablarle a toda la gente de Villa El Salvador cómo es que estamos trabajando en la organización de obras. Después a las 4 vamos a estar en Villa María, vamos a estar en San Martín de Porres, en San Diego, a las 6 vamos a estar en Los Olivos. Y el día de mañana a las 10 el equipo de obras de Chorrillos va a estar recogiendo firmas en Gamarra, porque lo que se trata es no de aprovechar esta crisis, sino más bien de evitarlas, trabajando desde ahora, formando y fortaleciendo instituciones sólidas. Fortalecer la ciudadanía es una posibilidad que se mira como utópica o es algo que sí se puede alcanzar. Es que en el mundo moderno, a ver, es bien complicado, ¿no? Sobre todo, a ver, en América Latina no hay una tradición de participación ciudadana como en el control de Exit Tocqueville en Estados Unidos en el siglo XIX. O sea, cuando este tipo llega a los Estados Unidos en 1830, veía, ¿no?, la democracia viva, ¿no? El Estado no existía, pero la gente se movía como si tuviera reglas imperando sobre ellos, ¿no? Y era la acción libre de la gente. Eso no existe acá. Y en la sociedad moderna eso es más radical, porque cada quien busca su beneficio, su paz, su calma. Por ejemplo, Harold es muy, a ver, optimista con relación a las marchas. Yo hasta ahora no veo marchas, lo que he visto ahí es un grupo de salvajes intentando agredir a una persona, ¿no? Pero marchas son cuestiones distintas. Yo también soy optimista, pero sí me gustaría que el que lidere las instituciones, llámese, no sé, el defensor del pueblo, por ejemplo, ¿sí?, que tenga una capacidad receptiva de la queja y la lleve a cabo, y que uno vea que el proceso es eficiente, es decir, rápido, con el resultado que se pretende para fortalecer a la ciudadanía a la hora de protestar. De lo contrario, encuentras estas hordas que no tienen control, que cuando existe la policía para poner orden, se va a generar un conflicto entre peruanos. Puede pasar algo más grave todavía, porque aquí, por ejemplo, está la ciudadanía saliendo a reclamar, digamos, contra el incumplimiento de esta señora Fujimori, pero si miramos bien ya el panorama, ¿quiénes son los que van a capitalizar estas protestas, ¿no?, estas demandas? Quizás no son pues los grupos o los partidos políticos pequeños, sino quizás instituciones más organizadas como el Partido Aprista. Y al final uno está discutiendo o queriendo combatir a Fujimori, pero quien va, quizá, ¿no?, es una hipótesis, quien va de repente a capitalizar toda esta protesta van a ser instituciones más organizadas como el PPC o como la APRA, que ahora van en alianza. A ver, ese punto es interesante porque en esta crisis se suele decir, bueno, lo lamentable es que no existan partidos políticos fuertes. Mira, si hubiéramos tenido partidos políticos fuertes, Humala hubiera ganado con un partido político fuerte. ¿Estaríamos hablando qué? ¿De democracia? El Humala del 2006. ¿De qué estaríamos hablando? O sea, estos últimos 15 años no hemos tenido partidos políticos fuertes, ni un partido político ha tenido mayoría en el Congreso y que se acabó el mundo. ¿No? Vivimos en democracia, el Perú ha crecido, ¿no? Ciertamente tenemos problemas, pero los problemas son básicamente políticos. Yo sobre esto quiero centrar la preocupación del panorama político en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasaría si es que el Jurado Nacional de Elecciones saca de carrera a un grande, ¿no? Una cosa es sacar a Acuña, que iba de caída, ¿no?, pero que salga, por ejemplo, que la tacha contra Keiko proceda, ¿no sería orillar a la polarización del Perú? No, yo no lo veo así, al contrario, yo veo el fortalecimiento de la institución. Y lo digo porque estoy bajo el supuesto, bajo el escenario que haya una infracción legal y evidentemente esto esté comprobado.
Entonces yo sí creo que en ese momento, el jurado se empodera una vez más. Ya en ese caso sí sacaría un doctorado, porque ha sacado un máster, digamos, con el retiro de la infracción de Acuña y de Guzmán, y en esto sí obtiene un doctorado sin duda. Adquiriría más autoridad. Okay. Bueno, esto es Habla el Pueblo, vamos a recibir llamadas y participación de nuestro público. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Brevemente, adelante, le escuchamos. Sí. Sí, le estamos escuchando. Para empezar, realmente me sorprende cómo se ha manejado el programa, porque yo creo que todos, la señora Keiko no tiene derecho a postular, y no es posible de que lo que haya ocurrido en el Cusco prácticamente se vea celebrado acá por el panel. Me hace recordar ese comentario que escuché en las redes sociales, que hablaban del gen de dictador, ¿no? Algo totalmente ridículo y absurdo, y un insulto para la inteligencia de las personas. Pero en fin. Okay. Nosotros queremos agradecer la llamada de este caballero, y tenemos que decirle que nosotros condenamos la violencia, venga de donde venga. De ninguna manera creemos que el golpe de ningún tipo vaya a fortalecer las instituciones. Si hablamos de ese tema, precisamente es para generar un debate de ideas, que es lo más nutritivo en una democracia. ¿Qué opinas? La señora Fujimori tiene derecho a participar, ella y todo el grupo al que representa. Pero lo que no tiene derecho es a incumplir la ley. O sea, no tiene derecho de pretender capitalizar la necesidad de la gente, esta gente básicamente empobrecida, dándole plata, dándole dádivas, burlándose, digamos, de su humildad, de su pobreza. Eso es lo que no tiene derecho la señora Fujimori. Entonces, nuestro rechazo es a que ella está incumpliendo con la norma electoral. No es otro, no hay ninguna celebración a lo que le habría podido pasar en Cusco. Ok. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Brevemente, Yo quisiera saber por qué siempre, cuando mencionas de candidatos, nunca mencionan al candidato Vladimir Cerrón. ¿Por qué? Ok, bueno, muchas gracias. Ya el panel le comentará. Adelante, le escuchamos brevemente, por favor. Buenas noches, mire, Sí. Soy Greta Minaya. Yo he sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones hasta el año 2012. Y me avergüenza realmente los fallos que están dictando este jurado. Parece que las personas que están integrándolo son gente que está parcializada totalmente. Sobre todo dos jueces que están ya bastante cuestionados y que por decoro deberían inhibirse. Claro que sí. Perdón, quisiera hacerle una pregunta. Greta Minaya, tengo entendido que usted fue decana del Colegio de Abogados y la jueza. Sí, el año 2006. Claro que sí. En este escenario me gustaría una opinión muy concreta, si nos permite. Nosotros queremos agradecerle por esa llamada y por sintonizarlos. Quisiéramos tener una opinión muy concreta, si nos permite. Esto ha orillado al Jurado Nacional de Elecciones a tomar algún tipo de decisiones que probablemente no se han visto antes. ¿Qué opina usted al respecto de manera concreta en el tema del jurado? Bueno, quiero decirle que el Jurado Nacional de Elecciones parecería que no conoce la ley de elecciones, parecería que no está al tanto de todo lo que tiene que, cómo debe trabajar y actuar, o de lo contrario está totalmente parcializado. Estos últimos fallos, por ejemplo, son vergonzosos. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nos llamó la doctora Greta Minaya. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches, mi estimado. Quisiera hacer una opinión sobre las declaraciones de los panelistas. Bueno, yo lo veo como bastante, como dijo el compañero Harold, como bastante esperanzador, porque ningún derecho del pueblo fue conseguido, como dice el señor, el filósofo, con el cauce legal, de una manera tranquila. Es imposible. Desde la independencia, de las 8 horas, ningún reclamo, ningún derecho se ha conseguido trabajando de acuerdo a los cauces legales. ¿Qué es eso? Es desconocer la historia. La historia nos demuestra que los derechos no han sido logrados por un premio, sino arrancados. Entonces, cuando ese pueblo de Cusco, yo no he combatido la agresión, pero respondo análogamente, y hay que ver que no hay que agredir al opositor, pero en el trasfondo hay un reclamo milenario, mucha gente que se siente usada. Muchas gracias, muchas gracias. El objetivo de esta mesa, precisamente, al mostrar estas imágenes, es que la violencia no exista per se del golpe, sino básicamente que exista el debate de ideas
y en función de eso podamos llegar a conclusiones democráticas y de participación ciudadana. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, vamos. Tenemos una llamada de la doctora Greta Minaya que nos dice los fallos del Jurado Nacional de Elecciones son vergonzosos. Hubiera sido interesante que fundamente, ¿no? Esto ciertamente se puede discutir, pero aquí no estamos discutiendo, a ver, el fondo, la formalidad del fallo, sino la decisión en sí, que al fin y al cabo ese es el punto, porque estamos en un Estado de Derecho, hay una decisión y tienes que respetarla, te guste o no. Ciertamente uno puede discutir el origen de muchos de estos miembros del jurado que nacen de situaciones políticas de los gremios, ¿no? Donde hay situaciones ciertamente altamente discutibles, ¿no? Marco. Lo que la doctora Minaya nos advertía, además como jurista ella, era esta sucesión de resoluciones que quizás se estorbaban unas de otras. Y creo que en ese momento, es decir, 2 o 3 semanas atrás, sí era vergonzoso lo que hacía el jurado. Finalmente, lo que ha terminado resolviendo ha terminado siendo justo y legal. Y ese era un tema que sí había que, sin duda, que aplaudir, ¿no? Sí, claro. Más bien es algo que la ciudadanía estaba esperando. Yo no creo que el Jurado Nacional de Elecciones haya actuado equivocadamente, al contrario. Lo que sucede es que sí, se demoró, tardó un poco. O sea, la resolución debió salir, no debió demorarse tanto. La ley es muy clara, o sea, la doctora ha sido decana del Colegio de Abogados, yo creo que su lectura es más política, porque está cuestionando a 2 jueces porque son de tal o tal partido, pero no sé, la ley yo creo que está más allá del tinte político y finalmente está ahí para cumplirla. Quizás el peso de su, argumentación es mucho decir, ¿no? De su queja, es el origen político de estos miembros. Y creo que ahí sí tiene toda la razón, es lo que hablábamos hace unos días, ¿no? La segunda de las llamadas de otro ciudadano es: ningún derecho se consigue por vías legales del mismo sistema. Es que depende de cómo consigas los derechos. O sea, si alguien me va a extorsionar y va a reclamar un derecho a partir de la extorsión, entonces tenemos un problema con relación a qué es derecho, ¿no? Ahí es un problema serio. Y el mundo civilizado se basa básicamente en un esquema en el cual la paz prima, donde el derecho nace del reconocimiento al otro, ¿no? Lo patrimonial, lo contractual, el acuerdo de voluntades, ¿no? Correcto. No la imposición. Y es más, en la época de Fujimori, la violencia del terrorismo, como política de Estado, Fujimori quiso combatirla con violencia también, de ahí el Grupo Colina y de ahí su encierro, cuando en realidad como sociedad debimos habernos portado como una sociedad civilizada y enseñarle a la sociedad a que la represión ante el terror era legal. No justifico lo que ha hecho Fujimori, pero no sé hasta qué punto un debate de ideas con lo que significó Sendero Luminoso y el MRTA habría, digamos, resuelto la situación de conflicto en menor tiempo. Yo creo que en todo caso nos habría demandado mayor tiempo y quizá el país habría seguido ensangrentándose más de lo que ya se había ensangrentado hasta la década de los 90. Por supuesto no estoy de acuerdo con lo que Fujimori hizo, con los crímenes de lesa humanidad, con esta guerra de baja intensidad que fue la que aplicó para vencer a los terroristas, pero pienso de que a veces el interveniente que llamó sí justifica, digamos, que la población proteste de forma, digamos, más enérgica, ¿no? Hay un dicho en la Revolución Francesa que decía que la libertad no es una flor que se pide, ¿no? Sino es una flor que se toma. Y a veces cuando estás viviendo situaciones, digamos, de represión de parte del Estado, porque es quien empieza pues, a limitarte en algunas cosas, yo creo que sí tienes todo el derecho para protestar de otra forma. ¿Esta presión social bajaría si es que el Jurado Nacional de Elecciones mira con tabla rasa a todos? Siempre es complicado prever a futuro, o sea, ver qué puede pasar, si la violencia puede surgir o no. O sea, en política eso es bien complicado. Y ciertamente el escenario es complejo, a pesar que estamos en una situación, después del fallo de hace 2 días, es totalmente distinta, ¿no? Pero ciertamente yo creo que como institución adquiriría mayor fuerza. 10 segundos para una conclusión. A ver, no quiero que quede la llamada del televidente que nos dice que nosotros aplaudimos la violencia. No, para nada, al contrario. De lo que estábamos tratando era rescatar
este hecho de que los jóvenes ya no se quedan callados, ya quieren intervenir y ya esta vez no se van a dejar engañar. Sí, eso es importante porque hay un nuevo escenario, ¿no? Y la política está con viejos discursos y la gente está en el siglo XXI hace rato. Bueno, ojalá que el Jurado Nacional de Elecciones, así como ha tenido, digamos, la entereza de aplicarle la ley al caso Acuña y al caso Guzmán, también se la aplique al caso Fujimori. Bueno, en todo caso, nosotros estaremos pendientes de lo que suceda en las 4 semanas que faltan para el proceso en sí. Y seguramente usted también nos acompañará y participará a través de las líneas telefónicas. Nos vamos a una pausa, volvemos. Lucha con firmeza.